Fernanda, Presente, Lisa. hola. Liliana Armijos, Presente. hola. Santiago, sí estaba Santiago. Fiorella, Presente. Jorge Luis, Adrián, Presente. hola. Lina, Scarlett, Cristian, ya. Stephanie, Liliana Japón, Presente, buenos días. hola. Jumbo, Presente. hola. Natalie León, Melania, Eduardo, Nayeli, Presente, profe. hola. Magali, Presente, Inge. hola. Cisne, Presente, Inge. Buenos días. hola. Jefferson, Buenos días, profe, presente. hola. Joana, Gabriela, Isabel, Presente, ingeniera, buenos días. hola. Yanela, Presente. hola. ¿Quién más se me conectó? Jorge, licenciada. Hola, ¿cómo le va? Yo le pongo. Espérame un ratito. A ver, Jorge, ya. ¿Alguien más se conectó? ¿Qué les pasa hoy día? Jorge, ¿Cómo? Jorge, Sí, perdón, buenos días. Uy, recién se me levanta, creo. Chuta, estos chicos. Da más pereza en la casa. A ver, a ver, Joana. Ya, chicos. A ver, vamos, Joana ya le puse la asistencia, ¿sí? Porque ya la vi que se conectó. Bueno, vamos a empezar. Hoy día me han faltado bastantes. Bueno, voy a empezar como ayer ya terminamos los pasos para levantar un proyecto, yo hoy voy a empezar lo que es artículo científico, ¿sí? Pero primero les quiero compartir un video que para que lo analicen, y el tema del video se llama Aprender a investigar y qué es un artículo científico. Luego yo voy a empezar a proyectar pantalla y vamos a ir entendiendo lo que es un artículo científico, ¿sí? Entonces voy a compartir y luego vamos a hacer un comentario como participación en clase sobre lo del video. Ay, la Natalie se acaba de conectar. Espérenme para ponerle asistencia. Buenos días, profe. Disculpe, ¿será que me puede ayudar con la asistencia, por Sí, favor? ya le puse Nata, tranquila. Ay, ya, profe, muchas gracias. Ok, a ver, chicos, vamos. Voy a proyectar ya el video. No me acuerdo dónde lo tenía. Aquí está. ¿Me avisan si se ve? Sí, Sí, se ve, Inge. residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional Denme en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir noticias muy interesantes de Espérenme, es la cómo publicidad. la administración del presidente Biden está incentivando a profesionales como usted.
Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy les voy a compartir noticias espectaculares sobre cómo usted puede aplicar directamente a una residencia permanente sin tener una empresa que lo patrocine. Entonces quédense atentos porque vamos a tocar varios temas el día de hoy. Bueno, como siempre me encanta poder compartir con usted. ¿Qué pasó, Lice? No se puso, ¿no? Todo salió el anuncio. Sí, ya A lo ver, que... aquí. Espera. Alicia, buenos días. Hola, Alicia, disculpe, ¿ya tomó asistencia? ya. ¿Cuál es su apellido? Hurtado, Ya, cierto. Gracias. ya. A ver, ya no sé dónde estoy. Ujú. Ya, ahora sí, por favor. Por primera vez científico. Un documento que de documento donde se publican los resultados de las investigaciones. Este es el artículo científico, un documento que muestra los resultados por primera vez de una investigación. Es decir, yo no puedo publicar el mismo artículo dos veces. Y como se trata de una investigación, esos resultados habrán pasado por un método científico o por un proceso científico que le da mucho valor a la información que allí reposa en el documento. La función de estos documentos es simplemente compartir los resultados de investigación con la comunidad académica. Para poder que uno de estos documentos sea publicado, debe haber pasado por una revisión de pares académicos. Un par académico es una persona que sabe lo mismo que tú o más. No es lo mismo explicarle algo nuevo a tu mamá, que la sorprendes con un dibujito porque ella te ama, que explicarle lo nuevo a alguien que ya sabe de lo que tú estás hablando. Tienes que convencerlo más, tienes que demostrarle realmente que lo que tú hiciste en tu trabajo de investigación tiene valor, que está bien hecho y que no es un simple trabajo académico que personas como tú, con las mismas capacidades, también puede hacer. Entonces, cada uno de los artículos que ya está publicado seguramente fue revisado por 2 o 3 pares académicos, garantizando la calidad de la información. ¿Qué características tienen estos documentos? Primero, son resultados validados y fidedignos. Como ya lo habíamos dicho, cuando se publica, se demuestra que hiciste un gran trabajo, que hiciste un aporte a la comunidad científica y por lo tanto se te puede dar crédito por ello. Segundo, deben ser originales. Esta originalidad trata de que el resultado de investigación tiene que mostrarse por primera vez. Si se muestra 2 o más veces, empieza a perder originalidad. Ya es una copia, ya no es el original. Tercero, se presentan en revistas o eventos científicos. El artículo científico es la puerta para participar en la publicación de un artículo en una revista o para hacer una ponencia en un evento académico nacional o internacional. Los eventos académicos son un espacio de discusión. Tú puedes llevar tu artículo para que personas que saben del tema te aporten, te critiquen y te ayuden a construir o puedan trabajar en red. La idea es que antes de ir a una revista tu artículo haya pasado por publicaciones en eventos para que vaya subiendo la calidad del aporte paso a paso y cuando llegue a una revista ya haya sido revisado por una comunidad previamente y tenga un mayor aporte y se publique en este tipo de espacios de divulgación. Otra de sus características es que tiene un rigor científico. Debe seguir la estructura, el proceso y la revisión de pares académicos que requiere para que sea registrado como un documento tipo artículo de investigación. Otra característica es que se refieren a un problema científico. Por lo tanto, toda esta literatura que encontremos en artículos científicos será netamente científica. Es redundante, pero eso es lo que queremos encontrar, ciencia. Ahora veamos cómo está organizado un artículo científico. La estructura de los artículos suele variar de acuerdo a nuestras investigaciones.
Podemos tener muchos métodos o solo uno, podemos hacer revisiones sistemáticas de la literatura o podemos hacer descripciones en campo, estudios en campo, diseños, entre otros. Pero por lo general, un artículo científico lleva la siguiente estructura. Empezamos por el título, una pequeña descripción resumida de lo que es el documento. Seguimos con los autores. Son muy pocos los artículos que no tienen autores, porque ellos decidieron publicarlo anónimamente. Pero de esta forma podemos referenciar qué persona escribió el documento y ver si esa persona ha escrito más artículos y ver qué tanto sabe del tema que estamos estudiando. El resumen nos detalla un poco más. El resumen nos va a decir un poquito de la introducción, cuál es la pregunta de investigación, cuál es el método y cuál es la conclusión de todo el trabajo de investigación. Recuerda, dependiendo de la revista, del evento o del tipo de investigación, incluso del investigador, cada una de estas secciones que te estoy mostrando acá puede variar. Esto es solo una guía que te enseña por primera vez. En la introducción empezamos a explicarle al lector cómo vamos a llegar a entender la pregunta de investigación. Allí podemos definir términos necesarios, contextos, situaciones y un poco de antecedentes que nos lleven a saber por qué el autor del artículo científico se formula la pregunta de investigación y cómo va a realizar la investigación. En materiales y métodos se describe qué es lo que se está empleando para resolver la investigación. Por ejemplo, yo puedo emplear técnicas estadísticas, sería un método o un material. Yo puedo emplear muestras químicas, sería un material. Yo puedo emplear una revisión sistemática de la literatura, es un método. Cuando mi investigación estudia varios métodos para ver cuál es mejor, se llama metodología. La metodología es el estudio de los métodos y el método es solo un proceso que utilizo para hacer determinada tarea. Entonces, uso un método o si son varios métodos, hablo de metodología y escribo cada uno de los métodos. En los resultados muestro qué fue lo que adquirí al aplicar el método a los materiales que describí en la etapa anterior. En la discusión puedo contrastar los resultados con otras investigaciones. Es como una discusión que hago con otras personas, por eso se llama así. Como no obtengo la oportunidad de hacerlo de frente, simplemente comento los resultados que ellos obtuvieron frente a los míos, y esto se hace en forma de discusión. Por último, se hace una pequeña conclusión donde se demuestra que se responde el objetivo, que se responde la pregunta del trabajo de investigación y muestra lo más importante de todo el documento. ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Cuál fue el mayor logro? Aquí va en la conclusión. Por último, se coloca una bibliografía de todos los materiales, de todos los métodos, de los antecedentes, de la discusión, para poderle dar crédito a todas las personas que han escrito, de la cual leímos y ahora lo estamos utilizando para escribir nuestro trabajo de investigación. En resumidas cuentas, eso es un artículo. Lo puedes estudiar con más detalles si lo buscas en Google, pero como estamos aprendiendo a investigar, eso es una forma muy fácil de verlo y cuando los empieces a encontrar en las bases de datos, vas a conocerlos mucho más. Para continuar, ya sabes que tienes que darle un like a este A ver, chicos, ustedes como ya expusieron artículo van a haber entendido o comprendido lo que habló el expositor. Tal vez alguien quiere hacer algún comentario. ¿Qué resumen hice? ¿Algún resumen? ¿Algún comentario que usted me quiera hacer sobre lo que le explicó? A ver, que tiene diferentes estructuras, como son los títulos, los autores, los resumen, la introducción, el material de métodos, la bibliografía, la conclusión, la discusión en los resultados, pero que estas pueden variar según el artículo, que no siempre van a ser las mismas. Y Correcto. eso hay que... Súper bien. Eso. Fiorella, gracias, Cisne. También decía que al ellos presentar sus artículos en los eventos académicos, que es de gran ayuda, ya que ahí aportan al contenido de su artículo y se vuelve como que más sustentable. Ujú. Muy bien, Fiorella, gracias. Isabel.
También decía que en esto de la parte de los autores, habla de quién escribió habla de quién escribió el artículo, pero también pueden ser anónimos, ya que hay autores que han decidido publicar dicho artículo desde el anonimato. Es súper bien, Isabel. Gracias. Jefferson. También que el artículo tiene que ser original porque si va a ir perdiendo credibilidad. Ujú. Muy bien. Santiago. Inge, Hola. yo tengo una pregunta. ¿Qué Por pasó? ejemplo, en lo que dijo del título y después dijo de los autores, habló que, o sea que si es que, o sea que los autores son importantes, porque en eso va al último la referencia y si no tienes autores pierde credibilidad. Entonces ahí cómo haríamos cuando son anónimos. Ya. Bueno, cuando nosotros hablamos yo siempre he dicho que cuando una persona pone anónimo, no quiere que sea visible su nombre como autor, pero me parece ilógico que no ponga, si escribir un artículo es de más impacto, es más proceso investigativo, es otro nivel, entonces viene la complejidad. ¿Qué pasa cuando se pone anónimo? A veces nosotros los descartamos a los artículos porque no tienen la relevancia y no creemos que están validada la información que ellos pusieron. Ustedes, como le escucharon también a él, cuando no todos los artículos a veces son validados. Puede ser que, por ejemplo, se ocurra lo de que están plagiando o, por ejemplo, que pierde la credibilidad al momento de ser anónimo porque se sobreentiende que usted está haciendo la investigación. ¿Sí? Santiago. Tengo una pregunta sobre esto de rigor científico que estaba diciendo las características y creo que no entendí esa parte. Ya, ¿cuál? Del rigor científico. Sí. Ya, gracias Santiago. Cuando hablamos del rigor científico es cuando, por ejemplo, las revistas a nosotros nos piden un nivel de fundamento científico. ¿A qué me refiero? Que debe haber revisión bibliográfica de otros artículos que ya han sido indexados en revistas científicas y que nosotros las cogimos como referencias. Cuando nosotros no tenemos rigor científico es cuando yo, por ejemplo, en mi artículo coloqué citas, por ejemplo, del Wikipedia, o que hice una búsqueda en el Google y no en el Google académico. Entonces ahí pierde el rigor científico. Cuando usted tiene rigor científico es cuando su artículo está fundamentado, basado o argumentado en fuentes, en artículos publicados en revistas indexadas. ¿Sí? Oye, Ok. Liliana. Inge, Hola. igual en rigor científico dice que hace revisión de pares. ¿Cómo eligen los pares? Muy bien, muy buena pregunta. Los revisores de pares tienen que cumplir requisitos para que usted forme del comité editorial. El comité editorial está contemplado dependiendo de las revistas, por revisores, que estos revisores, ¿cuáles son los 3 requisitos básicos? Tener al mínimo 11 artículos publicados. Los 11 artículos publicados deben estar, ¿cómo se dice? Subidos, digamos, en las revistas, en revistas de impacto. ¿Cuáles son las revistas de impacto? Por ejemplo, Scopus. Dentro de Scopus es un nivel muy alto de investigación, porque aquí le pide que usted levante procesos de investigación en las áreas, por ejemplo, técnicas, como mecánica, software, electrónica, por ejemplo, Big Data, entonces inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces ese es un nivel un poco más alto. ¿Cuál es el segundo requisito? Es que usted al menos haya escrito 4 libros que estén
publicados con registro ISSN y también el ICBN. Cuando usted tiene eso, también tiene que tener otro requisito, que es tener un doctorado. ¿Qué quiere decir tener un doctorado? Tener no el cuarto nivel, sino ya un PhD o doctorado que le llamamos. Ahora, no, en las revistas tenemos diferentes profesionales que sí cumplen estos requisitos, chicos. La revista, por ejemplo, que tiene unos buenos pares revisores es la Springer. Por ejemplo, Latindex también tiene pares revisores que tienen experiencia y que tienen más de 11 artículos. Hay un par revisor que tiene, por ejemplo, me acuerdo que nos indicaron en un curso, tenía 47 artículos publicados en Scopus. El nivel más alto es Scopus, porque, por ejemplo, para publicar en Scopus usted tiene que pagar $550 más impuestos. Sí, entonces, no porque pago, yo publico. Una vez que pasó por el proceso de pares revisores, ellos me mandan la carta de aceptación y yo tengo que hacer el desembolso del valor. ¿Sí? Gracias, Inge. Ok, preguntas, ¿alguien más? Profe, también decía en el video que, digamos, o sea, como usted dice, que para ser publicado tiene que ver un revisor, un par académico. Y Ujú. también decía que tenía que convencerlo para que el valor de su trabajo como que sea, para que lo vea y tenga el valor realmente del proceso que está haciendo. Exacto. Es que sabe que, Stephanie, hay veces, yo siempre he dicho que las personas a veces son, o sea, como que no mismo creen en el trabajo que ellos pueden desarrollar. Hay personas que escriben un artículo, pero en la misma redacción del artículo se contradicen, o en la misma redacción del artículo hablan mal indirectamente del tema. Entonces usted no puede convencer porque usted mismo está redactando con doble discurso, como le llamamos. Entonces, si usted fundamenta, si usted argumenta desde un inicio con una sola, usted va a convencer con su redacción. Hay personas también que utilizan siempre un lenguaje súper informal para redactar. Y ahí viene el problema porque no se lo considera como con un alto grado de impacto. Entonces yo lo puedo ir descartando. Es súper importante convencer al lector. Recuerden que ustedes tienen que redactar un artículo no para ustedes, sino para que la gente lo entienda y lo lea. Un estudiante me preguntaba que él participó conmigo en un artículo y él me decía, Inge, pero ¿cómo hago eso? O sea, coloque palabras que pueda entender el lector. No palabras comunes e informales, pero sí palabras fáciles de entender el tema que usted está redactando. ¿Sí? No sé si tiene alguien alguna otra pregunta o comentario, sino para empezar yo a compartir pantalla porque vamos a ver ya el artículo. ¿No? Bueno. Han venido y ya calladitos. Verán los que me tienen apagada la cámara. A ver, chicos, no sé quién explicó esto de la estructura del artículo, pero bueno, vamos a ver rapidito lo que es una estructura de un artículo. Primerito, yo tengo que entender que el artículo científico es diferente a un proyecto de investigación. Primero, no tiene todas las partes del proyecto que vimos ayer. Aquí no tiene, por ejemplo, un marco teórico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no tiene una justificación. ¿Sí? Aquí no tiene, por ejemplo, una problemática, así como desglosado como lo hicimos ayer en el proyecto. Cuando yo hablo de un artículo científico, estoy hablando que es un informe escrito que puede tener de 8 hasta 12, 16, dependiendo del tema, usted va a tener una extensión del artículo. Aquí yo comunico los resultados por primera vez de una investigación. O sea, mi investigación nunca ha sido hecha antes.
Y si coincide el tema o tiene algo parecido, tiene que ser totalmente diferente porque si no yo estaría haciendo plagio. Cuando nosotros vamos a publicar un artículo, primero, ustedes pasan por un proceso de arbitraje. ¿Qué es el proceso de arbitraje? Es cuando revisan y evalúan los editores. Los editores son los famosos pares revisores. Digamos, por artículo siempre colocan 3 personas. 3 personas que no se reúnen a revisarlo. Lo hacen de manera individual y cada uno de ellos les contesta al correo después de un cierto tiempo cuáles son las observaciones o los comentarios que ustedes tienen que considerar para redactar su artículo. Muchas veces, dentro de los 3 pares revisores, 2 le aprueban y 1 les rechaza. O viceversa, 2 les rechazan y 1 le aprueba. ¿Sí? Cada persona, cada par revisor que le colocan a usted, en el caso de ustedes que son de enfermería, tienen que ser personas del área de la salud, pero que tengan las publicaciones para que les puedan analizar y revisar de manera consciente del área que ustedes están desempeñando. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasa si a mí me lo rechaza? Yo no paso este proceso de arbitraje. Yo no lo paso. O sea, me dicen que mi artículo no vale. Ya. Chicos, no es que se acabe el mundo, no es que no vale mi trabajo. Ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Volverlo a hacer revisar por una persona que tiene publicaciones, no necesariamente un par revisor de editorial, sino, por ejemplo, algún, digamos, docente de ustedes de enfermería que tenga al menos 5 artículos científicos. Y él que les revise o ella que les revise y ustedes luego su artículo que fue rechazado y en base a lo que les revisó este docente, ustedes pueden enviarlo a otra revista. ¿Sí? Ustedes lo pueden enviar a otra revista para publicar. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escribí un artículo, a nosotros, yo lo hice con la rectora y con otra compañera, a nosotros nos lo rechazaron. Oigan, no tienen idea la indignación, el dolor, la decepción. Bueno, era inexplicable el sentimiento que sentíamos, porque lo levantamos era el primero. Entonces, y era como nuestro hijo, o sea, ¿me entienden? O sea, le pusimos tanto cariño, tanto trabajo, tanto sacrificio para que en la revista nos digan que no tiene el impacto y que lo consideran que no es para este tipo de revista. Bueno, oigan, la rectora y la compañera me dicen, ya, pues ahí dejémoslo, ya, después hacemos otro. Le digo, no, yo no me voy a quedar, yo lo voy a enviar a otra revista, voy a hacer lo que alguien me ayude a publicar. Entonces yo le pregunté a un profesor mío que fue de la universidad y le digo, ¿qué hago? Me dice, verás, primerito, tranquila, no es que no vale tu trabajo, envíalo a otra revista. Me dio 3 revistas, chicos, y en las 3 revistas me lo aceptaron a mi artículo. Entonces, sí me hago entender, no se desmoronen, chicos, si ustedes les rechazan el primero, el segundo. Dices que ya voy 4 artículos y me lo rechazaron al quinto. No importa. Mientras más les rechacen, ustedes pueden publicar en mejores revistas, ¿sí? Pero tampoco le contesten el correo diciéndole, ¿qué le pasa? ¿Por qué me lo rechaza? O sea, peleando. No, usted le agradece la revisión y no pasó nada. Enviar un artículo para revisión no tienen que pagar nada. Ustedes, una vez que está aprobado, la revista les envía una certificación, les envía la cuenta o el PayPal para que ustedes paguen. Pero eso de enviarlo a que les revisen no tiene nada, o sea, no tiene un costo, ¿ya? Ahora, nosotros cuando escribimos un artículo, recuerden que las revistas científicas son publicaciones periódicas donde solo van artículos científicos o información de actualidad, pero en el campo científico. Si ustedes ven la fotografía, ahí hay puras revistas pequeñitas. Yo les puse algunas. No
es, escúchenme bien, no es que solo hay de recursos naturales, de ecología, de ecosistema, por ejemplo, no es que hay de la conservación de animales, no, no, no. Hay de todas las áreas. Pero yo les puse algunas porque todas estas revistas están en el American Library Association porque son la asociación americana de las revistas científicas. Entonces, al momento de estar ustedes ahí, ustedes pueden encontrar cualquier revista donde ustedes puedan publicar. Ingeniera, ¿yo puedo enviar a cualquier revista? No, porque las revistas son por áreas, pero no les voy a negar que sí hay revistas que publican de todo. O sea, de medicina, de mecánica, de electrónica, de una carrera administrativa, o sea, sí hay. Pero lo que usted lograría más impacto, su publicación, si usted la envía a una revista de su área. Cuando tengan la oportunidad, ingresen a la revista científica que fue en 1665 y es el Journal des Savants. Esta es en París. Y esta fue la primera revista científica. Ustedes se van a dar cuenta cómo era la redacción, o sea, compararla con los artículos como ahora se escribe. Antes no se pedía mucho impacto, no se pedía mucho proceso investigativo, sino que usted pasaba cierta revisión y publicaba. Pero miren cuántos años han pasado. Ahora es una revisión más minuciosa, entonces hay que tener presente eso. Ahora, nosotros tenemos 7 tipos de publicación, ¿ya? Voy a irles explicando uno por uno, pero considerando, les voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo hablo de los artículos editoriales, es cuando las personas del comité editorial deciden publicar. No es para cualquier persona. ¿Por qué? Porque aquí ellos relatan o escriben temas netamente de metodología o de política científica. Por ejemplo, digamos que la profe María Cristina pertenece a Springer y ella con 3 editores deciden hacer un artículo editorial. ¿Y por qué deciden hacer esto? Porque van a sacar una nueva metodología para publicar artículos del área de contabilidad. Sí, entonces nosotros investigamos esta metodología para que solo las personas del área de contabilidad puedan publicar utilizando un proceso más corto. Al momento que yo redacto este artículo editorial, se convierte en eso porque solo me estoy basando en metodología. ¿Me entendieron? Chicos. ¿Preguntas? Yo no entendí muy bonito esto de artículos editoriales. Ya, perfecto. Tranquilo. Cuando yo hablo de los artículos editoriales, no es un artículo que lo escribe cualquier persona. Aquí son opiniones o posiciones del comité editorial. ¿Qué quiere decir? Las personas del comité editorial, es decir, los pares revisores, deciden formar un grupo entre ellos y dicen, yo quiero redactar sobre una metodología para analizar los estados financieros de una empresa pública, pero sin hacer tanto, sin utilizar tanto documento financiero, sino que se lo va a hacer por procesos o por 3 etapas. Esta metodología, que yo digo que solo la voy a hacer por tres etapas, es mi metodología que yo quiero que utilicen para que escriban los artículos de contabilidad. Al momento de que yo estoy redactando este proceso metodológico, se convierte en un artículo editorial. Primero, porque es redactado por un par revisor. Y segundo, porque estoy con temas netamente metodológicos. O sea, de metodología. ¿Me entendió? ¿Sí? Ya, ok. Sí, profe, ya entendí. Ya le vi.
¿Alguien más preguntas? Chicos, preguntas. Dicen que es una revista indexada. Ya, las revistas indexadas, gracias por la pregunta. Las revistas indexadas son las revistas donde se publican los artículos. ¿Qué quiere decir la palabra indexada? Es que está registrada con el carácter de científico. Aquí usted no puede publicarme un artículo como hacen los del periódico, que hacen su opinión. No, aquí son netamente son publicados información que ha sido de carácter científico. ¿Sí? Chicos, preguntas. ¿Alguien más preguntas? Chicos. No, Inge, por mi Oye, parte. ya. Vamos a las cartas al editor. ¿Qué quiere decir, chicos, las cartas al editor? Aquí, en cambio, son comunicaciones breves. Pero aquí hay un aspecto que es súper importante y a veces se da de baja estas cartas al editor porque, porque no se convierten en un análisis, sino que más bien se convierten en una crítica personal. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una comunicación, un análisis personal sobre la relación de algún resultado o relacionado con resultados o temas polémicos. Por ejemplo, digamos que la profe María Cristina les dice que ella va a escribir una carta al editor con el tema del COVID. ¿Se acuerdan que el COVID fue un tema polémico? ¿Por qué? Porque unos decían que el COVID salió de un laboratorio. ¿Se acuerdan? Otros decían que fue porque los chinitos comen animales exóticos. ¿Se acuerdan? Que habían diferentes versiones del COVID. Entonces se convierte en un tema polémico. Entonces, ¿cómo realizo la carta al editor? Es que yo voy a revisar los estudios, los artículos que han sido levantados del COVID y yo hago un análisis personal. Recuerden que análisis quiere decir que ustedes tienen que tener criterio. ¿Sí? No me van a poner, no me lo van a criticar. Sí, es que está mal redactado, no tiene sentido. No, no, no. Usted tiene que hacerme un análisis basándose en los estudios que ya han sido publicados. Por eso clarito dice, yo puedo hacer una comunicación breve o un análisis personal en relación a resultados. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hablar de un tema polémico, yo tengo que buscar información en estudios que ya han sido levantados. Preguntas. No, Inge. Ok. Los artículos de revisión. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben hacer ensayos? Sí, Inge, más o menos. Ya. ¿Cuáles son las partes que lleva un ensayo? Ahí va lo que es primeramente el título, obviamente. Luego va lo que es una introducción, el desarrollo el desarrollo y las conclusiones y la bibliografía. Exacto. Lo básico, gracias Fiorella, las partes básicas de un ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, cuando yo hago un artículo de revisión, como dice aquí, revisión, es cuando yo voy a narrar un tema, ¿sí?
pero que embarque, o sea, que abarque todo, un análisis de información que ya ha sido publicada, pero aquí clarito les puse, no son revisiones bibliográficas pasivas de simple recopilación y repetición de resultados. No se trata de que yo busque algunos artículos relacionados con el tema que yo voy a hablar, copio y pego. Copio y pego, leí y le repetí los resultados, solo le modifiqué para mi conveniencia. No, aquí ustedes tienen que hacer análisis de la información que ustedes ya publicaron. El artículo de revisión alrededor tiene de 6 hasta 12 páginas que usted tiene que realizar. Cuando yo redacto un artículo o un tipo de publicación, es totalmente diferente a hacer, ¿cómo se dice? Como un criterio, sino que más bien aquí tiene que estar fundamentado en algo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de recopilaciones, que yo solo voy a buscar otros artículos y después redacto una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero todo tiene que estar narrado en base en base al tema que ustedes están redactando, ¿sí? Los artículos de investigación, en cambio, son los que se comunican por primera vez los resultados. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre un medicamento digamos, para el Alzheimer, digamos, ¿ya? Al momento de que yo estoy haciendo esta investigación, y digamos que no haya, y yo encontré que es a través del consumo, digamos, de la guayaba, ¿ya? Entonces yo tengo que demostrar a través de mi redacción los resultados que me da que la guayaba reduce, digamos, los efectos del Alzheimer. Sí, entonces yo estoy comunicando por primera vez esos resultados porque no hay otro estudio de la guayaba que dice que ayuda o reduce los niveles del Alzheimer. ¿Me entendieron? Preguntas. Bueno, voy a seguir con las comunicaciones breves. ¿Qué quiere decir las comunicaciones breves? Aquí son de menor extensión, suelen ser hasta 2 caras y aquí, por ejemplo, se presenta un estudio de caso o un resultado anecdótico. Recuerden que una anécdota es algo que nos ha sucedido, pero no siempre las anécdotas son de felicidad, de risa, algo así. Hay anécdotas que nos han servido para cambiar procesos o para cambiar o para mejorar alguna actividad que estamos desarrollando. Por ejemplo, digamos que yo soy médica y yo digo que quiero reducir digamos, el tiempo de la operación del apéndice. Entonces, yo voy a trabajar, no voy a utilizar ciertos medicamentos, voy a cambiar por otros medicamentos, voy a utilizar otros instrumentos durante la operación y resulta que dentro de esta prueba que yo hice, se redujo el tiempo, la persona salió con menos dolor y se utilizaron nuevos medicamentos. Esto se puede convertir en un resultado anecdótico, porque él probó, esta persona o este médico, cualquier persona, probó esto y le resultó con mejores resultados, valga la redundancia, mejores resultados sobre lo que está proponiendo. Estas comunicaciones breves se las hace hasta de 4 caras, ¿sí? Es súper concreto, pero con muestras pequeñas. O sea, son casos súper puntuales donde yo solo hablo del caso que a mí me resultó, ¿sí? Ustedes en el área de la salud analizan estudios de caso. ¿Quién me puede decir qué es un estudio de caso?
pero uno a la vez. Profe, ¿no puede ser temas como, digamos, el bullying? Exacto. El estudio de caso, por ejemplo, puede ser alguna enfermedad, algo que se esté, así el bullying, algo psicológico. Entonces yo analizo, ¿sí? Yo analizo, por ejemplo, en una cierta muestra de personas y yo represento todo lo que yo encontré en base a una redacción analizando un tema actual. El bullying es un tema actual, ¿sí? Es un fenómeno que está pasando. Entonces, yo lo podría considerar un estudio de caso, ¿ya? Y aquí clarito dice, en la cual el investigador no tiene control. Yo no puedo como autora reducir el número de bullying, pero sí puedo demostrar con el estudio mío que se podría mejorar y que las personas involucradas desde casa o desde las escuelas o colegios ayuden a que se baje el nivel de bullying. Yo no sabía, bueno, en realidad para mí fue nuevo, no sé si para ustedes, pero yo no sabía, por ejemplo, que en la universidad, en las instituciones de educación superior se da el bullying. Yo pensaba que el bullying solo se daba en escuelas y colegios, pero también ha habido en instituciones de educación superior ahí el bullying, ¿sí? Entonces, miren, ahí puede ocasionarse un estudio de caso. Yo puedo coger una muestra del instituto, por ejemplo, y yo voy a escoger un grupo de personas, digamos, de la carrera que tiene mayor número de estudiantes. Yo me voy a enfermería y levanto el estudio, hago un focus group, hago entrevistas, pues, y saco analizo, perdón, este caso sobre el alto nivel de bullying, por ejemplo, en la carrera de enfermería, ¿sí? Y el último es las reseñas bibliográficas. Aquí, en cambio, es cuando yo presento o critico una obra científica. Digamos que la profe María Cristina escribió un libro, ¿ya? Y, por ejemplo, Cisne, ella me quiere hacer una reseña bibliográfica de mi libro. Alrededor de 3 a 5 páginas se puede dar esta publicación. Ella presenta mi libro. ¿Qué quiere decir presentar? Por ejemplo, hace como una introducción, antecedentes de lo que trata mi libro. Y luego la critica a la obra. Pero crítica no quiere decir que Cisne me va a decir, fatal la redacción, no tiene sentido, ha copiado. No, no, no. Ella tiene que hacerme una crítica de la obra, o sea, como libro. ¿Me entienden? Digamos que la profe escribió un libro de Norma Zappa. Entonces ella me tiene que hacer una crítica sobre la estructura, sobre los procesos, sobre los subtemas que abarcan, sí, más no de forma. ¿Me entienden? Entonces aquí se puede publicar, por ejemplo, cuando usted hace estas reseñas bibliográficas, a veces hasta lo sacan a los libros del mercado, porque se convierten en recesiones. ¿Qué quiere decir recesión? Chicos, ¿Qué recesión, profe? Retroceder o hacer o sea, volver a algo. ¿ya? Cuando yo hablo de una recensión es, por ejemplo, una noticia o, por ejemplo, una reseña de una obra literaria. O sea, yo lo voy a lanzar, como les dije, una presentación. Yo voy a hablar como si fuera una introducción de lo que se trata el libro, ¿sí? Por eso les puse entre paréntesis, porque las recensiones es una noticia o reseña de una publicación, ¿sí? Preguntas. Bueno, chicos, hoy día han venido terribles.
Están despiertos, ya ve, hasta Santiago les ha puesto aquí los grupos, en el grupo, en el chat, si están despiertos. Qué terribles. Bueno, a ver, vamos a quedar hasta aquí. La otra semana seguimos con este archivo. Es muy interesante. También yo la próxima semana les voy a enseñar, perdón, les voy a explicar si ustedes quisieran ya escribir un artículo. Un estudiante me decía, pero ¿cómo nos va a hacer escribir si nosotros recién estamos en primer ciclo? Ustedes pueden ser coautores. Por ejemplo, escribir con una profe de enfermería, por ejemplo, escribir conmigo, y ustedes participan en la recolección de información. Y ustedes, su nombre ya figura como autor. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente yo necesito un título para que usted se forme como autor de un artículo. Usted puede ser coautor mío o de algún docente. ¿Sí? Pero eso les voy a explicar la próxima semana para que se vayan involucrando un poquito más. Ojalá ya volvamos porque terrible con ustedes, se me duermen. Creo que están hasta con pijama. ¿Sí o no? Ya ven. Sí estamos, Ajá. pero sí estamos. El día, profe, yo no estoy con pijama. ¿No? No, con pijama, pero atendiendo, profe. Ah, ya, muy bien. Ya, chicos, dígame. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ya chicos, vayan a descansar, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Dale, dicen gracias. Chao, chicos.